Muy buenas noches, apreciados hermanos, quienes nos acompañan. También saludamos a quienes están a través de las plataformas virtuales, deseando que esta reunión pueda ser de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Le pedí a nuestro hermano Anderson que en el mensaje pusiera el tema que quisiera abordar, y es un tema que he venido dándole vueltas hace tiempo, un poco cuestionando, o sea, analizando mi vida, todo eso, pensando en la expresión de Juan 8:36, un pasaje que lo ocupamos muchas veces para predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Dice este versículo de la palabra de Dios en el contexto de que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando veía este pasaje, que comúnmente lo hemos ocupado, el que habla lo ha ocupado para predicación del Evangelio, me preguntaba esto: ¿es en realidad, es una realidad en nosotros? ¿Es algo realmente práctico en nuestras vidas que experimentemos la libertad del pecado? ¿Cuántas veces el que habla, y cada uno puede hacer cuenta, se ha envuelto muchas veces en pecado, ha caído, ¿cierto? A diario nosotros pecamos, de manera que pareciera que no fuera una realidad? Y en eso me daba vuelta pensando si en realidad es una verdad posicional o es una realidad de mi vida. Y muchas veces el descuido de nuestra vida espiritual nos lleva a no tener presentes ciertas verdades que, si las tuviéramos conscientes de ellas, de seguro nuestras vidas no serían las mismas. Hay hay 3 puntos en los cuales, cuando vine pensando en este tema, que son necesarios tener presente, de los cuales veremos uno de ellos. De estos 3, pensaba en el primero de ellos, que es uno de los más extensos: el Espíritu Santo en nuestras vidas, la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, la conciencia que debemos tener de ello. El segundo punto, el poder y el costo de nuestra salvación, pensando en aquella preciosa obra que nace del Padre y que es ejecutada por nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el último punto en el cual pensaba que cuán importante es siempre tener presente en nuestra posición como creyentes, tanto presente como futura. Cada uno de estos temas es de por lo menos una reunión cuando veía este punto. Pero quiero aclarar, no es mi intención, y lo menciono, no es mi intención ni apropiarme de las próximas reuniones, sino solamente poner claridad de que es algo en lo cual cada creyente debe ir meditando y reflexionando sobre la importancia de estos puntos y poder estudiarlos. Por eso, de ahí nace esto, para poder abordar el punto 1, que es lo que quiero que veamos en esta oportunidad, que tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestras vidas y la importancia de aquello, obviamente, para el tema en el cual nos propusimos desde el comienzo, que es
en realidad vivir una vida de libertad en Cristo. Entonces, pensando en esto, hermanos, es que me propuse a abordar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y debemos partir este tema desde aspectos, desde la base hasta aspectos prácticos. Ya vamos a ver 4 puntos referentes al Espíritu Santo, su personalidad y autoridad, que es importante tenerla presente, su poder, su morada en el creyente y su plenitud en nosotros. Me voy a apoyar mucho en un material que he ido redactando porque es harto lo que uno va abordando aquí. Hay mucho pasaje bíblico, así que después si algún hermano quisiera tener los pasajes, me los pide, lo tengo en un formato digital. Y cuando pensaba en el Espíritu Santo, y la importancia en nosotros, pensaba en 2 cosas que suceden comúnmente en la religión. Hay una religión, no voy a dar ni nombres de ninguna, pero hay una religión que por un lado rebaja al Espíritu Santo y lo considera una fuerza, un poder que procede de Dios, destruyendo así la personalidad y la autoridad del Espíritu Santo. Hay una religión que trata al Espíritu Santo como una fuerza, como algo que emana de Dios y que no es una persona como tal. ¿Ya? Por otra parte, hay otra religión protestante que el actuar del Espíritu Santo lo lleva a un espectáculo casi circense, bajo una incomprensión de estas verdades. Verdades que, si bien parecen básicas para muchos, tristemente entran en un descuido dentro de la iglesia, no teniendo una real comprensión y no permitiendo el obrar del Espíritu Santo en medio de la iglesia y en medio de nuestras vidas. Vamos a partir con su personalidad, la personalidad y la autoridad del Espíritu Santo. A diferencia de lo que he dicho al comienzo sobre el Espíritu Santo, las Escrituras muestran el actuar del Espíritu Santo como el actuar de una persona, realizando actividades que son propias de una persona que razona, que actúa. Vemos dentro de ello pasajes conocidos, voy a ir citando, ¿ya? Y los voy a ir leyendo aquí, como por ejemplo en Juan 16:8, cuando habla el Señor Jesucristo referente al Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pasaje, como le digo, muchos de los que vamos a leer son pasajes conocidos en nosotros, lo hemos leído, pero que son importantes para tener base acerca de cuando se nos presenten personas que puedan tener un pensamiento distinto hacia la autoridad y la personalidad del Espíritu Santo. Entonces tiene la capacidad para poder convencer, para poder llevar al mundo, y es lo que ocurrió en nuestras vidas, ¿cierto? El convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Él enseña, lo dice ahí mismo en Juan 14, el Señor hablando también del Espíritu Santo, Él os enseñará, le dice a los discípulos, todas las cosas, todas las cosas. El Espíritu Santo también clama, pasaje de Gálatas que en algún momento lo veremos con nuestro
hermano Mauricio, si el Señor así lo permite. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, como lo hemos visto en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo guía, conduce, ¿cierto? Como también lo menciona en el libro de Gálatas, sois guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo señala a los hombres para el servicio específico. Recordamos ahí en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia y le dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Si fuera solamente una fuerza, no tiene autoridad, no tiene personalidad para poder actuar y decidir. El Espíritu Santo sirve, ministra. Él, vamos a ver, regenera. Recordemos que es Él quien obró en nosotros para un nuevo nacimiento. Es Él quien sella. Otro aspecto importante que es parte de nuestra vida, somos sellados por el Espíritu Santo. Vamos a buscar después aquel pasaje de Efesios. Él capacita, Él da dones, ¿cierto? Dota a los creyentes para un servicio. Nos llena, somos llenados por el Espíritu Santo. Él, como una persona, es afectado también por otros. Uno puede encontrar en las Escrituras pasaje conocido como el de Efesios 4:30, donde dice que el Espíritu Santo es contristado o entristecido. Los hombres pueden resistirle, los hombres pueden blasfemarle, pueden mentirle, pueden hacerle afrenta. Entonces, las Escrituras nos muestran que el Espíritu Santo es una persona como tal. Y no es solamente una persona, es una persona con autoridad, pues hablamos de la tercera persona de la Trinidad. Bajo la instrucción del Señor de bautizar a los creyentes, cuando les da ahí en la despedida, cuando en el momento de la ascensión, le dice ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces encontramos que aquella autoridad en la cual somos llevados a hacer el acto, ¿cierto? Este acto de bautismo bajo la autoridad del Trino Dios. Por tanto, es una persona y es nada más ni nada menos que Dios mismo. Vemos cómo el apóstol Pedro, en aquel caso, en aquel juicio de Ananías y Zafira, cómo presenta al Espíritu Santo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Recordemos las palabras del apóstol Pedro cuando le habla a estos creyentes. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y después añade, no has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios. Lo vemos como también lo mencioné en una de las citaciones anteriores, en aquel ejemplo del llamado de Bernabé y del apóstol Pablo. Como la autoridad dentro de la iglesia, el Espíritu Santo habla claramente y da un mandato y le dice, apartadme. Y debe ser obedecido aquello.
Es la autoridad de la tercera persona de la Trinidad quien está hablando a la iglesia y le dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Es Él quien llama, es Él quien aparta. Él está obrando en medio de la iglesia y tiene autoridad. Autoridad. Concluimos rápidamente. Esto son detenerse en cada uno de estos pasajes involucra harto tiempo. Concluimos que el Espíritu Santo es una persona con toda la autoridad divina, pues es Dios, que demanda obediencia y que si uno se pone a pensar tristemente, muchas veces desobedecemos, muchas veces contristamos o entristecemos. Pero es la autoridad para la iglesia. Es el Espíritu Santo quien está, y lo vamos a ver, dentro de la iglesia. Está en nosotros. Por tanto, es de considerar su persona, su autoridad, y vamos a ver de una manera muy breve también su poder. En este punto hay varios, tengo, por así decirlo, 4 aspectos del Espíritu Santo manifestando su poder como creador, como participante de la creación. Uno lo ve ahí en el libro de Génesis, el cual dice que se movía en la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía en la faz, sobre la faz de las aguas. Es el Dios creador de quien estamos hablando, participante de la creación, formando de una manera muy especial el cuerpo santo de nuestro Señor, bajo una concepción muy especial, para formar dentro de aquel vientre aquel cuerpo que recibiría al Señor Jesucristo. Uno lo ve ahí en Lucas 1:35 cuando dice, cuando María pregunta: ¿y cómo será esto? El Espíritu Santo te cubrirá. El Espíritu Santo hará la obra ahí. Concebirás del Espíritu Santo. Entonces uno puede ver ese poder creador, poder regenerador. Y en esto me maravillaba cuando me detenía a pensar en el poder del Espíritu Santo, en nuestro obrar, en el obrar nuestro, el momento en que creímos, seres completamente perdidos, seres totalmente arruinados espiritualmente. Y Él, como lo dijo el Señor Jesucristo, si no naciereis, ahí en Juan 3, si no naciereis del agua y del Espíritu, es necesario nacer de nuevo, pero es una obra del Espíritu. El Espíritu es quien provoca en nosotros ese nuevo ser, produce en nosotros ese nuevo ser. Es una obra del Espíritu, la regeneración. Y uno se maravilla de que en un ser completamente arruinado, completamente perdido, Dios haga una obra milagrosa de concebir en un ser muerto espiritualmente vida. Vida. Y lo hizo en nosotros, dándonos una nueva vida. Y no solamente eso, sino con un poder también renovador. Y vamos a ir comprendiendo cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es maravilloso pensar porque, como dice en Romanos que hemos estudiado, la renovación de nuestro entendimiento tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y la renovación, como dice Tito, el apóstol Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que es la renovación en el Espíritu Santo.
Y cuando hablamos de renovación, hablamos de ir sacando aquellas cosas viejas, como cuando nosotros renovamos en nuestra casa, ¿cierto? Sacamos las cosas viejas y vamos colocando las nuevas. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para renovación, para quitar aquellas cosas de nuestra vieja naturaleza, aquellas cosas de nuestra antigua vida y poniendo en nosotros el obrar de una nueva vida. Es la renovación que hace, es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Vamos a abordar desde otra perspectiva, ¿cierto? Bajo el concepto de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, este punto. Después tenemos la morada del Espíritu Santo en el creyente. Después de haber visto de una manera muy veloz, ¿cierto?, su personalidad, autoridad y poder, de una manera, dijéramos, muy incipiente, ¿ya? Logramos tener una pequeña conciencia de quién es el Espíritu Santo. Obviamente, cada uno de nosotros debe profundizar y abundar más en lo que es la persona del Espíritu Santo para nosotros. Llegamos a esta verdad, que si uno se pone a pensar en los puntos anteriores, es Dios, es una persona que tiene autoridad, ¿cierto? Que tiene un poder grandioso y que demanda obediencia. Viene esta verdad que estremece, mora en nosotros, mora en nosotros. Es una verdad que es propia de la iglesia. Es una verdad que no se daba de la manera en cómo se dio en el tiempo actual. Que el Espíritu Santo morara en nosotros. No nos da el tiempo para ver cómo actuaba en el Antiguo Testamento de una manera muy especial sobre algunos creyentes en la antigüedad, pero no en un pueblo completo. No en cada uno de los creyentes sin una condición especial, sino que en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo. Cual sea nuestra condición espiritual, y lo vamos a ver. Juan 14, 17, cuando el Señor da la gran promesa de la venida del Espíritu Santo, Él expresa: porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo permanece con ellos, pero estará en ellos en un tiempo futuro, les dice el Señor a los discípulos. Entonces uno logra entender, desprender de esta palabra a través de este versículo, a través de las preposiciones que aparecen y el tiempo verbal en que se mencionan, ¿cierto? Con lo que está vinculado, en que les dice a los discípulos: mora en vosotros, o sea, mora con vosotros, pero estará en vosotros en un tiempo futuro. Y eso tiene que ver con el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y comienza a morar en los creyentes, ya en cada uno de los que creen. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de la morada del Espíritu Santo en los creyentes. En Juan 7, 37 al 39, el Señor Jesucristo, el último día de la fiesta, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, y esta es la cláusula que vamos a encontrar en las Escrituras
para la morada del creyente, la morada del Espíritu Santo en los hombres. La cláusula es creer. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, los que creyesen en él. Rápidamente voy a dar lectura a algunos más. Romanos 8, versículos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Y lo presenta como un argumento de los creyentes. Verdaderamente los creyentes tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y vamos a conocer de él también el sello y las arras, ¿cierto? Él es el Espíritu Santo, al morar en los creyentes, viene a ser las arras, una promesa de algo venidero, de una posición, de una realidad que ha de manifestarse en los creyentes. Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo mismo tiene énfasis en el capítulo 6 de esta misma carta, si más no me recuerdo, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, donde somos llamados a una vida distinta, considerando la morada del Espíritu Santo en nosotros. Todos los creyentes, sin distinción, no se necesita una condición espiritual determinada. Todos los creyentes son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, cuando uno se detiene a pensar en estas verdades, ¿cierto? En estos pasajes que nos llevan inmediatamente cuando uno piensa en que somos templo del Espíritu Santo, que nuestros cuerpos son templo de Dios, nos lleva la mente a pensar en la santidad de nuestras vidas, la santidad de nuestros cuerpos, aquella santidad que, como dice la palabra, conviene a su casa. Somos templo, somos casa espiritual, lejos del pensamiento religioso de un edificio como templo. Somos cada uno de los creyentes, templo de Dios, y nuestro adorno, nuestro adornar aquel templo en la exhibición de la doctrina y de la santidad de Dios en nuestras vidas. Uno piensa en aquel momento tanto de Moisés como de Josué, cuando el Señor, uno lo mira
en el caso de Josué, aquel príncipe de los ejércitos de Jehová, y en el caso de Moisés como Jehová, cuando tienen aquel encuentro y el entorno estaba envuelto en santidad. Quita el calzado de tu pie porque el lugar en el cual estás, santo es. Somos santos y somos llamados a una santidad práctica en nuestras vidas. Cuando uno piensa en que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos hace nuevamente empezar hacia la santidad de vida. Innegable. Por eso cuando veía al comienzo este tema de libertos del pecado y el descuido de estas verdades, innegablemente cuando uno se detiene a pensar en que es Dios mismo quien está a mi lado, quien está en mí, nos hace recapacitar qué estoy haciendo yo en mi vida. De este punto pasamos rápidamente, por razón del tiempo, al sello del Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo mora en nosotros, sino que somos sellados por el Espíritu Santo. Hay 3 pasajes que hablan que se mencionan claramente bajo el sello del Espíritu Santo. Vamos a leer 2 de ellos, razón del tiempo, pero si alguien quiere saber el otro es 2 Corintios 1:2, pero vámonos a Efesios 1:3, 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Y rápidamente leo un segundo pasaje, un pasaje en el cual vamos a volver, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De los 2 pasajes leídos, uno puede extraer que es una bendición de haber creído. Que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y más encima nos selle. Venga a sellarnos para asegurar nuestras vidas por toda la eternidad, posicionándonos bajo una promesa, una esperanza de que un día nuestros cuerpos serán transformados y seremos a semejanza de la gloria de Cristo. Las arras es una garantía. El Espíritu Santo se presenta como la garantía. El sello de cada persona que ha creído asegura, en cierto aspecto, por toda la eternidad, nuestro destino. Somos sellados para Dios por siempre, por siempre. Entonces, uno se detiene a ver, es una gran bendición haber creído, porque ha venido a morar el Espíritu Santo en nosotros y nos ha asegurado y nos garantiza aquella posición. No es algo que sea para algunos y para otros no, o que deba esforzarme para obtenerlo. El Espíritu Santo ha venido a morar en cada uno de los creyentes
cual sea su condición, y aún en el tiempo, en el pasar de los años, para bien o para mal, para tristeza, si un creyente se ha salido del camino, si ha pecado, aún el Espíritu Santo está en él, mora en él, mora en él. No es algo que debemos experimentar, que si no lo experimentamos, no somos sellados ni mora en nosotros. No, es una realidad que debemos disfrutar. Por eso son importantes el tener presente estos aspectos. Fuimos sellados desde el momento en que creímos, como lo hemos leído. Creímos el Evangelio. Por esta razón fuimos sellados. Y esta gran verdad trae paz, trae seguridad al corazón del creyente. El apóstol llama con esta bendición a vivir la nueva vida en Cristo, dejando aquellas prácticas, como lo hemos leído, no hemos leído el contexto de Efesios 4:30, pero está en un sentido, como lo vamos a ver, está en un sentido de que somos llamados a dejar, en el versículo que continúa, quítese de vosotros toda amargura, enojo, en fin. Somos llamados con esta verdad a dejar nuestra antigua práctica de lo que fue nuestra vida pasada. Y como lo hemos mencionado, fuimos asegurados en un futuro glorioso. Y vamos al último punto. Pensé que no íbamos a alcanzar, fui bastante rápido, pido disculpas a mis hermanos, pero uno piensa y dice, son tantos aspectos cuando uno se detiene a mirar lo que es el Espíritu Santo, a detenerse a reflexionar que Él mora en mí, a detenerse a pensar que su morada trae una seguridad, trae un sello sobre mi vida, trae una garantía que realmente cuando uno se detiene a volver a repasar estos pasajes, uno se cautiva, pero también se estremece, porque uno se mira uno en el espejo y uno dice, y muchas veces peco, y desobedezco a Dios, y a veces me encuentro con malos pensamientos, y a veces me encuentro en esto. Uno se detiene a reflexionar con esto y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Por eso quise que nos detuviéramos en este punto para ser llamados a despertar la conciencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que todos esos aspectos que hemos visto, que quizás para algunos son muy básicos, pero que en realidad son necesarios tener presente, si uno después lo retiene, nos ayuda a enfrentar aquellas tentaciones, aquellas dificultades. Vamos al último punto con el cual quiero detenerme en esta oportunidad, la plenitud, su plenitud en nosotros, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Hay un mandamiento, somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, que está en Efesios 5:18. En un contraste, el apóstol dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí como que la palabra entiendo que es la misma, como diciendo no sean saturados, ¿cierto?, de vino, sino que nuestra saturación sea en un contraste del Espíritu Santo, sea Él quien llene
cada uno de los espacios de nuestra vida. La plenitud o llenura del Espíritu Santo, y esto tomo una definición que encontré, puede definirse como un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él mismo vino a hacer en el corazón y vida del creyente individualmente. Y no es un asunto de adquirir más espíritu, sino más bien que el Espíritu de Dios vaya tomando posesión de nuestra vida, vaya conduciéndonos, vaya tomando el control de nuestra vida. Esta acción del Espíritu Santo, que tiene que ver con la llenura de Él en nosotros, a diferencia de la regeneración de la morada, ¿cierto?, del sello del Espíritu Santo, que son una vez y para siempre. El Espíritu Santo nos regeneró una vez y para siempre. Lo mismo su morada ha venido a morar en nosotros hasta el día hasta el día en que el Señor Jesucristo venga y estemos con Él. Sin embargo, a diferencia de esto, la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es una experiencia que se debe vivir varias veces y poder llegar a una constante, como hemos leído el pasaje de Efesios, donde la expresión literal, según se entiende, dice: manténganse llenos del Espíritu Santo. Ese es el énfasis de mantener una llenura del Espíritu Santo. Pero ser llenos del Espíritu Santo, tristemente, no es una realidad, por lo menos en el que habla, y cada uno puede hacer un balance de esto. Y cuando uno piensa en este aspecto, no tiene que ver la falla de que no seamos llenos del Espíritu Santo de una manera constante, no tiene que ver con la provisión divina, porque Dios nos ha provisto de todo. En los otros puntos, cuando uno ve la salvación, el poder de la salvación, recordando la carta a los Romanos, uno ve todo lo que involucra el plan de salvación, la muerte al pecado, todo lo que está en la obra de la cruz, toda la provisión que ha dado Dios, y aún la presencia del Espíritu Santo para ¿cómo es que se llama? Para poder ser victoriosos y ser llenos del Espíritu Santo. Dios lo ha dado todo para nosotros. El problema está en nosotros. Cuando no dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Las Escrituras presentan 3 pasajes, 3 mandamientos en nuestra traducción, aunque el último pasaje que veremos, si uno lo ve en su idioma original, no es un mandamiento, sino una manifestación, una resultante, ¿ya? Aquí se presenta en nuestra traducción como mandamientos, ¿ya? 3 mandamientos que están relacionados con el Espíritu Santo y que nos servirán como la condición para ser llenos del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Son 2 no que vamos a encontrar. Perdón, 5:19. Pasaje muy cortito que dice:
no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Apagar el espíritu es ahogarlo, es reprimirlo. ¿Ya? Entendemos la idea de un fuego que es ahogado, ¿cierto? Es apagado completamente. Es la idea que se presenta, ¿cierto? Como la forma de apagar, de ahogar, de reprimir al Espíritu Santo. No permitirle que cumpla su obra en nosotros. Y uno puede entenderlo fácilmente con la expresión nuestra de decir no. O que se haga lo que yo quiera. Cuando eso se manifiesta en nosotros, no le estamos dando acción al Espíritu Santo. Cuando un creyente dice yo quiero hacer lo que yo quiero, en lugar de decir lo que el Señor Jesucristo dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya, la tuya. Apagar el espíritu es eso, es no dejar que Él obre, que Él tome el control de mi vida y el empezar a hacer lo que yo quiero, para que un creyente pueda experimentar la plenitud del Espíritu Santo, debe rendir su vida al Señor. Uno recuerda aquella expresión del apóstol cuando reprenda a los Gálatas: habéis de partir por el Espíritu y termináis por la carne. Y uno piensa, le pedimos a las personas, y es lo que ha ocurrido en nuestras vidas, cuando nos vimos completamente arruinados, y por fe nos apropiamos porque no teníamos fuerza en nosotros, y creímos en el Evangelio de salvación, y nos apropiamos de la obra de la cruz para salvación. Bueno, ¿y para la vida cristiana no va a ser de la misma manera? ¿Qué nos ha dicho el apóstol al comienzo de la carta a los romanos? El hombre por la fe vivirá. Su dependencia de Dios, y en este caso su dependencia del Espíritu Santo. Dos pasajes en la carta a los romanos, capítulo 6, rápidamente, y capítulo 12, donde nuestro hermano Moisés se ha detenido estos domingos, ¿cierto? 6:13, mostrando el contraste de la entrega, de la presentación, ¿cierto?, de nuestra vida. Dice el apóstol: ni tampoco bajo un mandamiento presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Leo el pasaje rápidamente en el capítulo 12 de Romanos. Así que los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, aquí se ocupa la misma palabra, presentar, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra presentar es rendir. Y es rendir nuestros cuerpos, es de disponer nuestra vida, disponer nuestro cuerpo, nuestro ser,
no al deleite de la carne, como dice el apóstol, no al pecado, sino a Dios. Y que Él tome el control, que Él sea quien guíe, quien conduzca nuestras vidas. Por eso el primer punto de apagar el espíritu tiene que ver con disponer nuestra vida, con entregar, con rendir. El segundo punto, rápidamente, volvemos a Efesios 4:3, 4:30. No contristéis. ¿Se acuerdan que mencioné dos no? No contristéis. El primero era no apagar, el segundo es no contristar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El apóstol, en el contexto en que se menciona este mandamiento de un no contristar, pareciera mostrarnos la idea de un creyente que ha caído, que ha pecado, un creyente que en su vida ha sido alcanzado por el pecado y tiene estas costumbres o tiene algo de lo cual el apóstol llama a quitar. El apóstol llama a no continuar con aquella vida que antes teníamos. Y pareciera como que fuera alguien que ha pecado y que necesita, ¿cierto?, entender de que con el pecado uno ha contristado al Espíritu Santo de Dios, lo ha entristecido y ha afectado al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y qué maravilloso es entender cómo obra el Espíritu Santo, que no fuerza el corazón del creyente, sino que va a obrar en la medida en que el creyente disponga su vida a Cristo, disponga su vida a Él, a servir. Teniendo la autoridad, teniendo el poder, sin embargo, en la medida en que el creyente se disponga a obedecerle, Él va tomando el control y va guiándole. Pero ¿qué ocurre cuando un creyente contrista al Espíritu? ¿Cuál es la solución para retomar el camino hacia la plenitud del Espíritu? Es confesar el pecado, es volverse a Cristo y entender de que hay una provisión completa, justa. Cuando uno se va a la carta de Juan, referente que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una provisión a través de la obra de la cruz para nuestros pecados aún presentes en nuestro diario vivir. La provisión de Dios, la justicia de Dios, ya no se trata aquí porque ha sido tratada en la cruz. La restauración tiene que ver con el trato de un padre y un hijo que ha caído. Y en ese trato de Dios con nosotros, necesitamos volver a Él y confesar nuestros pecados y ser restaurados por Dios y volver a retomar las fuerzas y retomar el camino. Es el llamado. Finalmente, por razón del tiempo, aquel pasaje de Gálatas 5:16, con el cual cerramos, donde pasaje que tomó nuestro hermano Álvaro, ¿cierto? Y que, como mencionaba, en nuestra traducción aparece como un mandamiento. Andad en el Espíritu, aunque la expresión en su idioma original es que andando en el Espíritu se va a producir esto: no satisfaré los deseos de la carne. Ese es el sentido, pero aquí en nosotros tenemos un mandato.
¿ya? En el 5:16. Andad en el Espíritu. Y es dejarse guiar, es que Él conduzca nuestra vida, es que Él tome el control de nuestra vida. En la medida en que el creyente va experimentando la dependencia del Espíritu Santo, va a ir creciendo, va a ir madurando y va a ir comprendiendo la verdadera vida de fe. En la medida en que cada creyente, consciente de su realidad, de que no tiene fuerzas en sí y depende del Espíritu Santo, en Él están las herramientas, la posibilidad para vencer, para poder llegar a experimentar lo que el apóstol nos presenta como estad siempre, siempre gozosos, verdades como aquellas. Uno dice, estoy siempre gozoso. ¿Por qué no estoy siempre gozoso? Y tiene que ver con mi dependencia del Espíritu Santo. Por eso cierro, hermanos, ya me he pasado bastante, pido disculpas por la hora, pero entender, volviendo a esa realidad de ser libertos del pecado, de experimentar esa vida de libertad, uno de los aspectos a tener en consideración es que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está para cada uno de nosotros, para que lo vivamos. Pero somos llamados a dejar que Él conduzca nuestra vida, a presentar nuestra vida, nuestros cuerpos, a su servicio y no al servicio del pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Padre Celestial, agradecido, Señor, de tu palabra, porque en ella encontramos estas verdades que muchas veces, Señor, las conocemos, pero las descuidamos. La grandeza de tu Santo Espíritu, el gran privilegio de que more en nosotros, el cuidado que debiéramos tener cada uno de nosotros en cómo nuestra vida es llevada. Oh Padre Celestial, perdónanos en todo cuanto te hemos ofendido y hemos contristado tu espíritu, torpemente desobedeciendo. Te pedimos tu ayuda, Señor, para que nuestras mentes, nuestros corazones, sean impregnados de tu palabra, de la grandeza de tu espíritu, de la obra preciosa, de la gran provisión que has dado a través de la obra de la cruz, de la posición que tenemos como hijos. Cuántas verdades que muchas veces descuidamos y que nos apartan muchas veces al no tenerlas presentes. Te pedimos, Señor, que tu palabra esté siempre latiendo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te lo pedimos, gracias por todo. No dejamos de pedirte en esta oportunidad por el viaje que tendrá nuestro hermano Israel, para que tú le lleves con bien, para que tú le guardes grandemente en su regreso a su hogar. También pedirte por nuestra hermana Iscleidy, para que el tratamiento que ha de comenzar pueda ser efectivo en ella, para que los médicos puedan ver con claridad y puedan tratarle adecuadamente. Te pedimos para que esté toda la provisión también para ella. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu santo Hijo, Señor Jesús. Amén.